Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 17º episodio del desarrollo de un juego web con tecnologías HTML5 y JavaScript. En este episodio voy a daros una guía rápida sobre cómo usar Tilet para crear vuestros propios mapas. Y aunque ya sepáis usarlo, no huyáis tan rápido porque antes vamos a hacer algunos pequeños cambios dentro de la estructura de carpetas. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se va a llamar IMG. Perdón, quería decir carpeta, no un documento. Ahora sí. IMG. Aquí vamos a almacenar todas las imágenes del juego y de la web. Y voy a pegar aquí las imágenes de las hojas de sprite que os dije que os descargarais. Si me habéis hecho caso, por cierto, en este punto tendréis las hojas de sprite que necesitéis y también el editor Tilet. Con lo cual tenemos la hoja de sprite para crear sprites para mapas cenitales, perdón, y luego tenemos la hoja de sprite con los sprites laterales para el primer nivel. De acuerdo. Una vez hecho esto, también vamos a crear una carpeta que se va a llamar mapas. Y esto es todo por ahora. Ahora vamos a iniciar Tilet. Dependiendo de, obviamente, si estáis en Windows, en Mac o en Linux, esto tendrá un aspecto totalmente diferente. El mío, como veis, es algo feo, pero en cualquier caso da lo mismo porque funciona igual. Esta, por cierto, es la versión 0.18.1 y es nueva para mí también. Yo estaba usando la 0.9, que es bastante antigua, de 2013, y ahora estamos en 2017, con lo cual 4 años es bastante diferencia. En cualquier caso, ¿cómo usar Tilet? Lo primero es darle a archivo nuevo para crear un nuevo mapa. En orientación debemos elegir si queremos usar ortogonal o isométrico. También nos deja usar cuadrados hexagonales. Perdón, cuadrados no, obviamente tiles hexagonales. Es raro que un juego use tiles hexagonales. Un ejemplo, si queréis verlo, es por ejemplo el primer Fallout o el segundo Fallout, donde cuando entramos en combate nos movemos en hexágonos. En cualquier caso, para el tipo estándar de mapa y de hoja de sprites, lo normal es coger la orientación ortogonal, que es simplemente una rejilla de cuadrados. El formato de la capa de patrones, elegid si no está ya CSV, ¿de acuerdo? Los bases 64 no nos van a servir de nada. Y lo siguiente es el orden de pintado de patrones, es decir, en qué dirección se pintan los patrones. Y esto es importante porque luego cuando los leamos desde el archivo de mapa tendremos que saber cómo dibujar lo que estamos leyendo. Y la correcta y normal es derecha a abajo, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Algunos sistemas de gráficos usan otras orientaciones, pero este es perfecto. Tamaño del mapa. He puesto el mío en 20 por 20 para que veáis un ejemplo sencillito. Y el ancho, resulta que yo sé que la hoja de sprites que vamos a usar es de 16 por 16 píxeles cada sprite, así que lo he configurado así. Una vez creado el mapa, veréis que aparece aquí una rejilla, ¿de acuerdo? Que es donde irían todos los sprites del mapa. Y ahora, para empezar a trabajar con esto, bueno, antes de nada, por si no veis bien, podéis deslizar estos paneles laterales hasta que estén en una anchura cómoda para que veáis bien. Pero, para empezar a trabajar, necesitaremos añadir los sprites. Y esto se hace en la pestaña conjunto de patrones clicando en este botón nuevo conjunto de patrones, o también podéis ir a mapa y darle a nuevo conjunto de patrones. De una u otra forma se abrirá este diálogo que os pedirá una hoja de sprites. Vamos a ir a la segunda parte donde pone imagen fuente, le damos a explorar y buscamos en nuestro ordenador la carpeta donde acabamos de soltar todos los sprites. Y vamos a empezar con la que se llama Blow Harder. ¿De acuerdo? Recordad, antes de entrar, elegir el ancho y el alto. En esta hoja de sprites, el ancho y el alto es de 16 por 16, lo cual está bien. Luego, puede ser que vuestra hoja no empiece al principio, sino más adelante, con lo cual tendréis que indicar
cuánto margen hay y además puede que vuestra hoja tenga espacio, es decir, puede que los tiles no estén pegados, sino que entre ellos haya, digamos, líneas, columnas y filas blancas que los separe. En ese caso también tendréis que indicar de cuánto es, pero sinceramente eso es un rollo. Así que si tenéis una hoja de sprites que tenga espaciado, os recomiendo que la abráis en Photoshop o en GIMP y os carguéis todo ese estúpido espaciado, que pongáis todos los sprites juntos, ya que es mucho más cómodo para trabajar y además nos ahorrará espacio en la hoja de sprites. No tiene sentido que tenga espacios, ya que solo lía y pierde el tiempo. En fin, le damos a OK y como veis aquí se me ha importado la hoja. Vale, vamos a cambiar también esto. Normalmente en objetos no hay mucha cosa que ver, así que es mejor dejar menos espacio. Y en cambio aquí sí que hay bastante que ver, así que tal vez podemos darle un poco más. Bien, esto es toda la imagen. Para saber si la habéis cargado bien, podéis observar que Tilet automáticamente pone líneas blancas que separan todos los sprites en la hoja de sprites. Y si estas líneas blancas coinciden bien con separando todos los sprites, significa que hemos elegido el tamaño correcto, que en este caso es 16 por 16, pero en vuestra hoja de sprites, la que hayáis elegido, puede que el tamaño sea diferente, así que probad diferentes tamaños hasta que encontréis el correcto, o si no queréis estar experimentando, abrid simplemente la hoja en Photoshop o en GIMP y medid, digamos, medid los sprites a ver cuánto ocupan. Si os parece que esto es muy grande, con este control de aquí podéis ponerlo a un tamaño algo más pequeño, lo cual dependiendo del monitor que tengáis puede que esté bien o no, pero ayuda. Y esta hoja de sprites concretamente es bastante buena por una razón interesante. A la derecha del todo tenemos los terrenos con sus diferentes coloridos y cosas, ¿de acuerdo? Luego además se nos incluye bastantes enemigos y monstruos, lo cual probablemente nos servirá para crear también al personaje unos monstruos o lo que sea. Pero lo más interesante es que a la izquierda el creador nos ha dejado muy generosamente 4 ejemplos de mapa. Con lo cual, si no tenéis ganas de pensar y de crear mapas vosotros mismos, podéis coger uno y pegarlo directamente. Bien, vamos a ver, ¿cómo se usa Tilet? Como veis, el mapa está vacío y la rejilla indica dónde va cada tile. En algunas versiones más antiguas no se ve esta rejilla, así que realmente no hay forma de saber cómo de grande es el mapa. Por suerte aquí sí. En cualquier caso, yo os recomiendo que empecéis a usar algún sprite base para rellenar el mapa. Para eso elegís el cubo, igual que si fuera el Microsoft Paint o cualquier otro programa de gráficos. Elegís un sprite que os guste, por ejemplo este de la arena, y rellenáis todo el mapa, ¿de acuerdo? Recordad que además de los sprites, también podéis hacer zoom en el mapa para ver un poco mejor lo que estamos haciendo. Bien, una vez relleno todo, la herramienta que probablemente vamos a usar más es la de la brocha de estampar. Y esto es sencillo, simplemente cogéis por ejemplo un cactus y lo podéis colocar donde os dé la gana. Y vais colocando cactus. También, imaginad que queréis poner todo este bosquecillo, no tenéis que ir uno por uno, podéis hacer clic y arrastrar hasta elegir lo que queréis seleccionar y colocar el bosquecillo donde sea, ¿de acuerdo? Y por supuesto, con paciencia y con creatividad podéis ir construyendo caminos y, no sé, y sitios y pueblos y lo que queráis. Esto ya os lo dejo a vuestra discreción, ¿de acuerdo? Esto, bueno, es un proceso que podríamos estar, pues, no sé, minutos, horas o a saber, o días. Si estáis haciendo un juego muy grande, donde el mapa es enorme, obviamente tardaréis mucho más que yo, porque probablemente estéis haciendo un mundo abierto. En cualquier caso, como os digo, también usando la misma brocha de estampar, podéis elegir todo el mapa del desierto que hay aquí de ejemplo y pegarlo encima. Y ya está, ya tenemos un mapa. Es un poco más pequeño, pero podéis rellenar los bordes con piedras o con lo que queráis. Por supuesto, podéis jugar con el césped más verde o con la nieve o con el mundo nocturno o lo que queráis. Hay, por lo que parece, 9 temáticas más o menos, así que no es que sea súper rico, pero está bien para probar. Y esto, digamos, que nos permitiría crear el mapa, ¿de acuerdo? Obviamente, podéis añadir más,
¿de acuerdo? Más conjuntos de patrones. Si le dais a nuevo podéis añadir más hojas de sprites aún. Podéis usar 2, 3, 4, 5. Mi recomendación es que a ser posible uséis el mínimo número de hojas, ya que si hay muchas hojas, el problema que vamos a tener es que va a ser más complicado leerlas todas y cargarlas. Y potencialmente podríamos hacer que el juego vaya demasiado lento. Así que a ser posible, utilizad el mínimo número de hojas, una, idealmente 2. Si cargáis más hojas, las veréis aquí arriba, ¿de acuerdo? Aparecerán también. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a cargar la misma otra vez, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido, pero es para que veáis. Con lo cual, aunque para nosotros no hay mucha diferencia, digamos, la cosa es que cuando exportemos el mapa, veréis que sí que hay diferencia. Con lo cual voy a hacer lo que os he dicho. Por ejemplo, voy a rellenar la parte inferior de piedras. Si arrastro veis que no queda nada bien. Mejor escalonar un poco. De acuerdo. Bueno, como os he dicho, esto ya es cosa vuestra. La siguiente cosa importante son los objetos. En este mapa, una vez hechos los dibujos, tenemos un pequeño problema. No tenemos ninguna forma de saber qué cosas son sólidas y qué cosas no son sólidas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a... En estas pestañas de arriba tenemos las capas con las que trabajamos. Actualmente solo tenemos una capa de sprites, pero podéis crear más, ¿de acuerdo? Una nueva capa, por ejemplo. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues obviamente lo que coloquéis en la capa 2 estará encima de la 1. Así que, por ejemplo, si cojo esta cruz y la coloco por aquí, estará encima. ¿Qué quiere decir? Que si quito la capa de abajo, la capa de arriba sigue estando. Esto es útil para colocar cosas como cofres o monstruos o cosas así, por si queréis trabajar de forma más ordenada, ¿de acuerdo? A diferencia de usar muchas hojas de sprite, el hecho de usar muchas capas no es tan perjudicial, porque al final usamos las mismas imágenes. Aún así, si hacéis demasiadas capas con demasiadas imágenes, también podemos darle problemas al navegador para dibujar el juego. Con lo cual, de nuevo, intentad ser eficientes y usad el mínimo de capas posible. De acuerdo. Hasta aquí los dibujos y ahora los objetos. Los objetos nos permiten establecer áreas en el mapa. Y esto se puede usar para muchas cosas, para las colisiones y para demás. Creo que existe una forma en Tilet de atribuirle a cada sprite algún tipo de colisión o de valor para que sepamos que, por ejemplo, el sprite de la arena se puede andar por encima mientras que el sprite de la montaña no. Así que nos chocaríamos. Pero, en mi opinión, es una completa pérdida de tiempo, porque tendríamos que ir uno por uno, asignarle a cada sprite un valor, y como veis puede haber potencialmente cientos o miles de sprites. Así que estaríais a lo mejor días hasta acabar de asignar todo, solo para que luego decidáis que no os gusta la hoja y queréis usar otra cosa. Una forma mucho más rápida y profesional de trabajar es usar objetos, rectángulos. Así que creamos una capa de objetos, y la primera idea que podríamos seguir, eligiendo la capa de objetos, ¿de acuerdo? Os vais a los atributos por aquí, o le dais al botón derecho y encima elegís los atributos. Da lo mismo. Veréis que en algún punto pone algo de color. Con lo cual, si clicáis encima de no establecer y elegís el diálogo, os permitirá escoger un color que distinga esta capa de objetos de las demás. Con lo cual, por ejemplo, voy a coger el rojo y ahora podemos pintar objetos en el mapa. Cuando digo objetos, me refiero a objetos de programación, no a objetos como cofres o juguetes o lo que sea, sino los que veis aquí arriba, rectángulos, círculos, triángulos o formas libres. Y la forma más efectiva, en mi opinión, de hacer colisiones es simplemente rodear las cosas que son sólidas con rectángulos, de esta manera. Básicamente todo lo que esté rodeado de un rectángulo rojo serán cosas que el personaje no podrá atravesar, serán paredes. Y por lo tanto, el personaje tendrá que dar la vuelta, ¿de acuerdo? No hace falta que lo hagáis con mucha precisión y ahora os explicaré por qué. Preocuparos de rodear más o menos todo, no importa si tenéis que usar varios rectángulos.
Luego, si veis que os equivocáis, lo que podéis hacer es elegir esta herramienta de editar polígonos. Elegís, por ejemplo, este rectángulo y podéis cambiar su tamaño, aunque desafortunadamente no sé por qué. Ahora, eso es, seleccionar objetos, perdonad. Con esto podéis cambiar el tamaño de forma libre y moverlo. Bien. Y así, eso es. En vez de seleccionar, editar polígonos, simplemente seleccionar objetos. De acuerdo. La otra cosa por la que no hace falta que seáis súper precisos es que, por ejemplo, aquí veis que hay un espacio entre estos dos rectángulos. Voy a acercarme un pelín más. Hay un espacio. Mientras ese espacio sea más pequeño que el personaje no podrá caber por ahí, no podrá andar por dentro. Así que, si sabemos que el personaje, por ejemplo, en este caso tiene 16 píxeles, no hace falta que os preocupéis por dejar este espacio. Obviamente aquí hay menos de 16 píxeles, así que el personaje jamás podrá pasar por este hueco y hacer trampas. Lo mismo con todos los demás huecos. Así que simplemente preocuparos de rodear correctamente los obstáculos para que el personaje se choque con ellos y tenga que esquivarlos. Y si no estáis contentos, ya sabéis, podéis editar los rectángulos. Veis que ninguno solapa. Eso no pasa nada, podéis solaparlos, ¿de acuerdo? No hay problema. Y de nuevo, en términos de eficiencia, para que el juego funcione de forma rápida, es interesante que intentéis hacer el mínimo número de rectángulos posibles. Por ejemplo, tal vez aquí, en vez de usar tantos rectángulos, podría quitar este rectángulo y coger el de al lado y alargarlo. Así me ahorro un rectángulo, ¿verdad? Y así con muchas otras cosas. Últimamente depende de las formas que estéis dibujando. Por ejemplo, aquí vemos que es diagonal este bosque, con lo cual es complicado crear una forma que abarque bien todo, así que al final se hace necesario usar varios rectángulos. Y sobre eso ya os digo, no os preocupéis, haced los que sea necesario, pero intentar tampoco no hagáis un montón de rectángulos sin sentido, como por ejemplo hacer esto porque sí, o no sé. ¿De acuerdo? La mejor idea es simplemente usar el mínimo número de rectángulos posibles. Y además, otra idea es que si quisiéramos marcar las ubicaciones, por ejemplo, imaginad que al tocar esta cabaña podríamos entrar en la ciudad. Vamos a crear otra capa de objetos. ¿De acuerdo? Y esta vez vamos a elegir un color diferente para distinguirlas. Por ejemplo, voy a elegir el verde este chillón. Y podría rodear esto con otro color diferente. O imaginad que aquí hay una gruta secreta. Cuando el personaje se acerque a ella, podrá entrar en un túnel, por ejemplo. Pues de esta forma podríamos ir distinguiendo las zonas especiales. O tal vez, si queréis que, por ejemplo, haya un borde en el mapa, para que podamos pasar de un mapa a otro, podemos definirlo, por ejemplo, así. Si el personaje toca esta parte, directamente pasará al siguiente mapa. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? La cuestión es que podéis hacer tantas capas de objetos como necesitéis para marcar las diferentes colisiones, las zonas o puntos de tránsito o puntos interesantes. Y luego, cuando guardemos todo esto, obviamente tendremos los datos en el archivo. Hablando de lo cual, con lo que os he enseñado ya podéis hacer vuestros propios mapas. Lo que quedaría es guardarlo, que obviamente se hace guardar como, y aquí en nuestro juego web, en mapas, guardarlo. El formato de tilet es tmx, así que le voy a poner, por ejemplo, desierto y lo guardo. Esto nos guardará una versión del mapa para editar, para abrirla cuando queráis con tilet y hacer cambios, ¿de acuerdo? Que estará en el juego web en mapas. Ahí está. Bien, ahora. Este formato, sin embargo, no nos sirve para leerlo en el juego y hacer mapas con él, dibujarlos. Con lo cual tendríamos que darle además a archivo, exportar como. ¿De acuerdo?
y vamos a elegir como formato el archivo de mapa de JSON, ¿de acuerdo? .json. Con lo cual sería desierto.json o JSON, ¿de acuerdo? Y aquí estaría. Y ahora si lo abrimos, por ejemplo, con Sublime Text, un momento. Bien, vamos a abrirlo con Sublime Text. Veréis que es un archivo extremadamente largo, pero que tampoco es mucho para un ordenador leer 400 líneas de texto. Y aquí se guarda, digamos, toda la información del mapa, es decir, qué hojas de sprite se han usado, qué sprites se han cargado, qué sprite va en cada rejilla del mapa, qué objetos hemos creado. Por deciros un ejemplo, por ejemplo, la capa de objetos 3, que es esta azulita que he creado, no le he cambiado el nombre, pero se lo podemos cambiar, por cierto, si hacéis doble clic le podéis poner, por ejemplo, zona de tránsito. Luego a la de objetos 2, que es la verde, podéis poner localizaciones. Y en la 1, que es colisiones, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí no lo vamos a ver hasta que volvamos a exportar, pero lo veríamos. Así que podríamos buscar cada capa concreta para cargar la información que toque. Y aquí veis cómo están los objetos, que en realidad solo hay uno, y es un rectángulo fácil de deducir porque tiene una X, una Y, un ancho y un alto. De esta forma tenemos toda la información necesaria para leer este archivo JSON y así cargar el mapa dentro del juego. Y gracias a eso podemos empezar a procesarlo y dibujarlo en pantalla. Con lo cual, si entramos en nuestro juego, en vez de ver todos esos rectángulos de colores que veíamos hasta el momento, en realidad acabaremos viendo el mapa. Así que esto es todo por ahora. Os dejo para que os dediquéis a crear vuestro propio mapa, o si os da pereza simplemente copiar uno de estos, que por cierto creo que es lo que voy a hacer yo. Voy a copiar cualquiera de estos mapas y ya está. No me voy a calentar la cabeza mucho, digamos. En cualquier caso, gracias amigos por ver la serie. Como siempre, por favor suscribiros, darle a me gusta, eso ayuda a que el canal crezca. Y como siempre, si queréis ayudar, está la página de Patreon disponible para que hagáis vuestras pequeñas o grandes aportaciones. Esto es todo por ahora y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!